Bienvenidos a la clase de Fisiología. En este video desarrollaremos el punto 8.3 del programa. En esta clase vamos a hablar del intercambio de gases que se produce a través de la membrana respiratoria entre el alvéolo y la sangre y también a través de las membranas celulares entre la sangre y los tejidos. El mecanismo de intercambio que permite el paso del oxígeno y del dióxido de carbono a través de las membranas celulares es la difusión simple. Este mecanismo se va a producir en dos sitios principales, entre el alvéolo y los capilares pulmonares y entre los capilares sistémicos y los tejidos. La principal variable que determina la difusión de un gas es el gradiente de concentración de un lado al otro de una membrana. Como se trata de gases, vamos a reemplazar la palabra concentración por el término presión parcial. Por lo tanto, los gases difunden al favor del gradiente de presión parcial hasta alcanzar el equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a desplazar del lugar donde existe mayor presión parcial de un gas hacia el sitio donde se encuentra una menor presión parcial de ese gas. ¿Hasta cuándo se van a desplazar? Hasta que alcancen el equilibrio. El equilibrio se logra cuando a ambos lados de la membrana que los separa presentan la misma presión parcial. La presión parcial de los gases se indica con la letra P y en subíndice el nombre del gas del que estamos hablando y se determina el valor cuya unidad es milímetro de mercurio. La composición del aire alveolar es distinta a la composición del aire atmosférico. En el alvéolo, el aire alveolar presenta una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Por otro lado, para que se produzca la difusión del oxígeno hacia los capilares pulmonares, tiene que haber una diferencia de presión parcial. Como vemos acá, la sangre que llega al pulmón presenta una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el oxígeno va a difundir desde el alvéolo hacia el interior del capilar pulmonar hasta alcanzar el equilibrio, hasta igualar la presión entre el alvéolo y el capilar. Por lo tanto, la sangre que abandona el pulmón presenta una presión parcial de 100 milímetros de mercurio para el oxígeno, igual a la presión parcial presente en el interior del alvéolo. La altitud es el principal factor que va a modificar el contenido de oxígeno del área alveolar. A medida que nos alejamos del nivel del mar y nos vamos hacia localidades que se encuentran en una altitud superior, la presión parcial de oxígeno atmosférico es menor. Por lo tanto, el aire inspirado contiene una menor cantidad de oxígeno y esto afecta la presión parcial de oxígeno que va a tener la sangre. El segundo factor que modificaría la presión parcial de oxígeno presente en el alvéolo es la ventilación pulmonar. Si disminuye la ventilación pulmonar, disminuye el contenido de oxígeno alveolar. Las causas que provocan una hipoventilación pulmonar y por lo tanto una disminución del contenido de oxígeno en el aire alveolar están relacionadas generalmente a situaciones patológicas y podrían deberse, por ejemplo, a una disminución de la frecuencia respiratoria o de la amplitud respiratoria, una alteración del tejido pulmonar que afecta la distensibilidad del pulmón o una disminución de la permeabilidad de las vías aéreas. En cuanto al dióxido de carbono, vemos que el gradiente de presión parcial determina que este gas abandone la sangre que llega al pulmón y difunda hacia el interior del alvéolo. El gas va a difundir hasta alcanzar el equilibrio en donde ambas presiones se igualan.
Por lo tanto, la sangre que abandona el pulmón presenta una presión parcial de dióxido de carbono similar a la presión parcial que presenta el interior del alveolo y corresponde a 40 milímetros de mercurio. Durante el estado de reposo, la presión de equilibrio para ambos gases se alcanza muy rápidamente. Por lo tanto, si llegara a aumentar la velocidad de circulación de la sangre dentro del pulmón, situación que se da, por ejemplo, durante el ejercicio, también se lograría alcanzar las presiones de equilibrio y la sangre que abandona el pulmón lo haría con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Cuando la sangre arterial llega a los tejidos, el gradiente se invierte. Entonces, el oxígeno difunde desde el interior del capilar tisular hacia el interior de las células de los tejidos que presentan una menor presión parcial de oxígeno que la sangre arterial. Esa presión parcial de oxígeno de los tejidos en estado de reposo es de 40 milímetros de mercurio. Puede ser menor si el metabolismo tisular es mayor. Entonces el oxígeno abandona el plasma hacia el interior de las células tisulares siguiendo su gradiente de concentración y la sangre venosa que abandona los tejidos presenta la misma presión parcial que la que contenía, la que estaba presente en el interior de las células tisulares. ¿Por qué es la misma? Porque el oxígeno o los gases difunden hasta alcanzar su presión de equilibrio y por lo tanto las presiones a ambos lados de las membranas se igualan. Con respecto al dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono de la sangre arterial es de 40 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de dióxido de carbono en los tejidos durante el reposo es de 46 milímetros de mercurio. Por lo tanto, este gradiente hace que el dióxido de carbono abandone los tejidos e ingrese a los capilares sistémicos y la sangre venosa adquiera una presión parcial de dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio, igual a la presente en los tejidos. Además del gradiente de presión que tiene que existir de un lado al otro de la membrana para que se produzca la difusión, la velocidad de difusión de un gas va a depender del área de superficie, de la permeabilidad y del espesor de la membrana. En un animal sano, el área de superficie de intercambio, la permeabilidad de la membrana y el espesor de la membrana respiratoria se mantienen constantes y son óptimos para lograr una correcta difusión de los gases. Los factores que afectan negativamente el intercambio gaseoso son una disminución en el área de superficie de intercambio, un aumento del grosor de la membrana respiratoria, un aumento de la distancia de difusión entre el alveolo y la sangre y una relación ventilación-perfusión diferente a 1. En condiciones normales, el área de superficie de intercambio pulmonar es suficiente para lograr sostener las demandas de oxígeno del individuo y la excreción de dióxido de carbono que pueda llegar a tener de acuerdo a su metabolismo. Sin embargo, hay ciertas situaciones patológicas que pueden llevar a disminuir el número de alvéolos debido a alteraciones del tejido pulmonar. Por lo tanto, una disminución del número de alvéolos implica una disminución de la superficie de intercambio gaseoso y por lo tanto afecta negativamente al intercambio de gases que se da a nivel pulmonar. La estructura de la membrana respiratoria está constituida por distintos elementos: el surfactante pulmonar, el neumocito tipo 1 que forma parte del epitelio pulmonar, la membrana basal del epitelio pulmonar
que se fusiona con la membrana basal del endotelio y la célula endotelial. Esta membrana respiratoria presenta un tamaño de aproximadamente 0,1 a 0,5 micras y la difusión de los gases se produce a una velocidad que permite que se alcance las presiones de equilibrio a ambos lados en menos de un segundo. El aumento del grosor de la membrana respiratoria afecta negativamente el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre. Sin embargo, normalmente la membrana respiratoria no modifica su espesor en un individuo sano. Sí lo hace cuando se produce alguna patología. Con respecto a la distancia de difusión entre el aire alveolar y la sangre, esta puede verse aumentada en condiciones patológicas. Fisiológicamente, la distancia que debe recorrer el gas desde el aire alveolar hasta llegar a la sangre es siempre la misma. Si aumentaría por alguna condición, se disminuiría el intercambio gaseoso. Con respecto a la relación ventilación-perfusión, muchos de los alvéolos presentes en el tejido pulmonar se encuentran bien ventilados y poco perfundidos, y algunos están poco ventilados pero muy perfundidos. En ese tipo de alvéolos la relación ventilación-perfusión es distinta a 1. Cuando la relación ventilación-perfusión es igual a 1, quiere decir que el alvéolo está bien ventilado y a la vez bien perfundido. Y el intercambio gaseoso es óptimo en ese tipo de alvéolos. Sin embargo, en los alvéolos que nombramos antes, por ejemplo, que están bien ventilados y poco perfundidos, el intercambio gaseoso en ese tipo de alvéolos es deficiente. Lo mismo sucede en aquellos que están mal ventilados pero bien perfundidos. A continuación vamos a explicar cuáles son los mecanismos que permiten el transporte de los gases desde la sangre oxigenada del pulmón hacia los tejidos y desde los tejidos hacia el pulmón.